Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a entender cómo tenemos que trabajar los isquios y los glúteos de forma correcta, es decir, la parte de atrás de la pierna, y además vamos a plantear lo que probablemente será el mejor ejercicio o el más intenso para trabajar los isquios y los glúteos en casa sin material. Así que bueno, creo que va a ser bastante práctico, bastante interesante, vamos a ello. Bien, en este vídeo ni mucho menos mi objetivo es profundizar demasiado en cuanto a la anatomía de los isquios, pero sí que es importante que conozcamos ciertos datos para poder sacarle partido a nuestro entrenamiento en el gimnasio, etc. Bien, tenemos que comentar que cuando hablamos de isquios urales, básicamente hacemos referencia a los músculos que se encuentran en la parte de atrás de la pierna, la parte de atrás de la pierna, la parte de atrás del muslo, etc. Concretamente hacemos referencia a tres músculos, en primer lugar al semitendinoso, en segundo lugar al semimembranoso y en tercer lugar a la cabeza larga y cabeza corta del bíceps femoral. Bien, ¿cuál es su función o qué función desempeñan estos músculos? En primer lugar, extender la cadera y en segundo lugar, flexionar la rodilla. Comentar que esto es importante saberlo, básicamente porque hay un músculo, la cabeza corta del bíceps femoral, que únicamente lo que hace es flexionar la rodilla, no hace la extensión de cadera. Entonces, como digo, esto es importante porque tenemos que enfocar nuestro entrenamiento en dos gestos. En primer lugar, extender la cadera con ejercicios como por ejemplo el peso muerto y en segundo lugar, flexionar la rodilla con ejercicios como por ejemplo el curl femoral. Bien, comentar que cuando analizamos la actividad muscular en unos ejercicios respecto a los otros, por ejemplo, en un ejercicio de extensión de cadera respecto a un ejercicio de flexión de rodilla, hay diferencias en cuanto a cuánto participan o cuánto se contraen los músculos. Por ejemplo, en un ejercicio clásico de extensión de cadera, como puede ser el peso muerto rumano o el peso muerto con piernas rígidas, principalmente se activa la musculatura que está próxima a la cadera. Y sin embargo, en un curl femoral tumbado, principalmente se activa la musculatura que está cerca de la rodilla. Entonces, bueno, pues que entendamos que hay que trabajar de las dos formas. Bien, lo primero, ¿por qué es importante potenciar los isquios y por qué es importante trabajar los isquios? Como todos sabéis, en primer lugar, y la causa que seguramente os llame más la atención, es a nivel estético. De hecho, es muy frecuente que las personas tengan muy desarrollados los cuádriceps, muy desarrollada la parte delante de la pierna, pero sin embargo muy poco desarrollada la parte de atrás. A nivel estético, los isquios y los glúteos en estas personas no llaman demasiado la atención. Pero bien, más importante que eso, saliendo un poco del plano estético, es que sobre todo la potenciación de los isquios está directamente vinculada con el rendimiento deportivo, con el rendimiento en carreras, sobre todo en acciones de sprint, con el rendimiento en el salto, en natación, etc. Y bien, más allá de lo estético y más allá del rendimiento, sobre todo es que los isquios se lesionan con mucha frecuencia. De hecho, entre un 6 y un 29% de todas las lesiones de equipo son en los isquios. Principalmente está vinculado con una acción agonista-antagonista, es decir, normalmente hay una descompensación entre la fuerza del cuádriceps, entre la fuerza de la parte delante de la pierna y la fuerza de la parte de atrás. Por eso, pues es una causa que principalmente provoca lesiones. Obviamente no es la única, también está vinculado con la estabilidad del core, con la flexibilidad, con la fuerza, con la fatiga, lesiones previas, la propia arquitectura muscular, en fin. Saliendo un poco de este tema, comentar que además es importante trabajar los isquios para estabilizar la rodilla. Es decir, los isquios directamente estabilizan la rodilla y podemos evitar o prevenir lesiones del ligamento cruzado anterior, algo pues que obviamente es muy importante. Bueno, básicamente los isquios y los glúteos los podemos trabajar de cuatro formas diferentes. Por ejemplo, como veis en la imagen, podemos trabajarlo con extensión de cadera desde una posición semirrecta y de pie, por ejemplo, peso muerto rumano, peso muerto con piernas semirrígidas, etc. También podéis trabajarlo con una extensión de cadera con las piernas rectas desde prono supino, es decir, tumbado boca arriba o tumbado boca abajo, y simplemente lo que buscamos es apretar los glúteos, extender la cadera, pero estamos tumbados boca abajo. O igualmente lo podemos hacer tumbado boca arriba, por ejemplo, la imagen que veis ahora mismo lo podéis hacer con una silla en casa. Simplemente lo que buscamos es hacer un puente de glúteo con las piernas rectas. Por supuesto, el clásico ejercicio de curl femoral, que podemos hacerlo tanto de pie como tumbado, es la clásica máquina que encontramos en cualquier gimnasio. Y además, también, y yo creo que es la mejor opción, podemos trabajar los isquios trabajando a la vez la extensión de cadera y la flexión de rodilla, que como he dicho antes es una de sus funciones principales. Ejercicios, por ejemplo, como podéis ver, los deslizamientos o curl deslizando, en fin. Vamos a centrarnos sobre todo en esos ejercicios para trabajarlos en casa. Sin duda, una de las opciones más inteligentes consiste en realizar los curl con deslizamiento. Los curl con deslizamiento se pueden hacer tanto en tu casa como en el gimnasio y simplemente es que nos permiten trabajar con extensión de cadera y con flexión de rodilla y extensión al mismo tiempo. Bien, sí que es cierto que hay otros ejercicios que también son muy interesantes, como por ejemplo las caídas nórdicas y que tienen muchísimo respaldo científico. Aún así me gusta mucho más trabajar con curl con deslizamiento, básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque es el ejercicio que más actividad registra, que más incide sobre la cabeza larga del bíceps femoral, que además sabemos que es lo que más se lesiona siempre. Por ejemplo, cuando un futbolista le pega un tirón o cuando un sprinter tiene problemas en el isquio, etc. Y en segundo lugar es que cuando lo comparamos con, por ejemplo, el curl tumbado, el curl sentado, etc., en cuanto a participación muscular, vemos que prácticamente no hay diferencia y que incluso con el curl con deslizamiento se activa más. Entonces es un ejercicio que se puede hacer de forma muy intensa, se puede hacer en casa y se puede hacer sin material, sin ningún problema.
La técnica es muy sencilla, básicamente se fundamenta en 3 puntos clave. En primer lugar, una superficie deslizante para poder colocar los pies, por ejemplo, una sudadera, una toalla, hacerlo directamente en TRX para poder deslizarlo y hacerlo en suspensión, etc. En segundo lugar, es que tenemos que partir siempre desde una posición de puente, es decir, una posición en la cual el glúteo está apretado y tenemos que evitar siempre realizar un desplazamiento de la cadera, es decir, que la cadera no tiene que caer. Tenemos que mantener todo el rato esta posición. La pelvis, los hombros y la rodilla tienen que estar perfectamente en línea recta. Y en tercer lugar es que tenemos que tirar con los talones, es decir, la puntera del pie siempre tiene que mirar hacia arriba. Simplemente la técnica se fundamenta en esos 3 puntos clave. Voy a plantear una progresión de 7 pasos de menos a más intensidad. Simplemente en función de cómo te encuentres, en función de cuáles sean tus cualidades físicas, pues empiezas por una parte, empiezas por otra, pero sí que es importante ir progresando. Como digo, esto sobre todo es para empezar a trabajar con mayor intensidad en casa. Y digo en casa, pero puede ser en el gimnasio, puede ser en la calle, en fin, simplemente hay que adecuarlo en función del material que tengamos. Bien, el primer punto sería simplemente hacer el curl con deslizamiento normal a 2 piernas y, como he comentado, es muy importante que mantengamos una extensión de cadera. En segundo lugar, lo que haríamos sería colocar ciertos discos que lo que hacen es añadir fricción y además añadir altura y es bastante más complicado. En tercer lugar, sería hacer el curl con deslizamiento a una pierna y esto sí que es muy complicado, no todo el mundo va a poder, por lo tanto hay que ir con cuidado. Y en cuarto lugar, y ya para superhéroes, para gente que sea muy fuerte, lo que haríamos sería el curl a una pierna y además añadiendo un disco extra. Por ejemplo, un disco en la cintura, un disco en la cadera, un cartón de leche, etc. Bien, en quinto lugar lo que haríamos sería un curl con deslizamiento, pero esta vez no deslizamos las piernas, lo que hacemos es deslizar directamente el cuerpo. Parece lo mismo, pero no lo es, básicamente porque las palancas son menos favorables y además tenemos que mover mayor cantidad de masa. Bien, si con este último paso os sentís cómodos, se puede complicar mucho más, por ejemplo a una pierna o a una pierna añadiendo un disco, en fin, quiero que veáis que es una progresión muy sencilla pero que puede ser realmente intensa y además se puede hacer en casa. Así que nada, compañeros, pues espero que este vídeo os haya gustado, espero que este enfoque más práctico os resulte útil y sobre todo le podáis sacar partido, y si así es, pues agradezco un montón vuestra manita arriba. Nos vemos en los siguientes, compañeros, que os vaya muy bien, practicadlo.